Villarreal, ex compañero de nosotros de moderadores. Tiene un amplio currículum, puesto que su adscripción como investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, así lo indica, lo voy a tratar de sintetizar. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Asociación Civil, miembro de la Comisión Dictaminadora del Área Quinta del Sistema Nacional de Investigaciones, vicepresidente de la región noroeste de la Federación Mexicana de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Dentro de su formación académica tiene un doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Niza, en Francia, un diploma de estudios sobre dinámica económicas y maestría en la Universidad de Niza, en Francia. Maestría en Economía y Política Internacional en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas de México. Dentro de las distinciones académicas que tiene, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Comisión Dictaminadora del Área Quinta, Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigaciones desde el 2014. Mención honorífica y medalla Palmares 1995 a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Niza, en Francia. Distinción por ser el investigador más productivo del colegio. Profesor invitado de la Universidad de Orlando, en Francia. Profesor invitado de la Universidad de Niza, Sofía Antílope, en Francia. Profesor invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Capozalco. Evaluador acreditado por PNPC. Miembro del Sistema Nacional de Evaluación Científica Tecnológica del CONACYT. Experto y asesor nacional del Punto Nacional de Contactos UNAM, Unión Europea, México. Miembro del Consejo Editorial de diversas revistas especializadas e iniciadas en ciencias económicas. Coordinador de la Comisión Dictaminadora del Colegio y coordinador de la Comisión Evaluadora del Colegio. Como saben, compañeros, pues es muy grande su currículum y es mejor irnos directamente al tema para aprovechar esta mañana su amable intervención. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y todos los amigos de aquí, pues, colaboradores, ¿no? Con los cuales he convivido en muchas ocasiones, ¿no? Y pues me siento como familia aquí con todos ustedes, ¿verdad? Y me da mucho gusto volver a estar aquí. Lo que les voy a presentar es algo muy general y muy simple. Es las perspectivas, pues, económicas vistas desde la óptica de la economía de los Estados Unidos y ver un poco la parte nacional, ¿sí? ¿Por qué este enfoque? Porque, por decirlo así, los Estados Unidos, uno, es la economía más importante del mundo. Dos, es el motor de la economía mundial. Y tres, es el eje de la economía, pues, de Norteamérica. Y en esa medida, pues, determina los rumbos tanto de Canadá como de México. Entonces, quien entienda bien el comportamiento de la economía de los Estados Unidos, bueno, pues va a entender los efectos o impactos que puede tener sobre la economía, pues, mexicana y sobre la frontera norte en lo particular. Se puede decir que a partir de la crisis de 2007-2009, la economía mundial entra en lo que yo llamaría un poco, pues, de inflexión. Es decir, se acaba la globalización, lo que conocimos en los años 90 como una fuerte expansión con la era, pues, de Clinton, donde los Estados Unidos crece a
tasas muy altas pues, de crecimiento. ¿Sí? Y ya llegó a su fin. O sea, con, digamos, la recesión del 2007-2009 de los Estados Unidos es una crisis equivalente a la del 29, pero con una intensidad mayor, en la medida en que fue una crisis simultánea que impactó prácticamente a todas las economías más poderosas del occidente. Y pues, a partir de ese momento lo que estamos viendo es que entramos en una era de crisis y de contracción económica en la esfera mundial. Tenemos que en el mundo civilizado, tal como lo conocemos, digamos, todas las economías pues, del occidente prácticamente están en crisis, desde la Unión Europea, todo lo que es América Latina, todo lo que es América pues, del Norte, y la única área que en el mundo permanece con una cierta vitalidad es el área pues, de Asia, encabezado por los chinos. Y ya lo que estamos viendo es que en los últimos 5 años el gobierno chino ha ido reduciendo sus tasas pues, de crecimiento, es decir, se confirma la idea de que la economía mundial va a entrar en una era de contracción, que aproximadamente estas eras duran 25 años si seguimos, digamos, la idea pues, de un gran economista que es Kondratiev. Él habla pues, de ciclos de 60 años de expansión, en donde con 30 años pues, de expansión y 30 pues, de contracción, ¿no? Entonces entraríamos en una fase equivalente a escala pues, mundial. Entonces eso nos explicaría muchos fenómenos que estamos viendo pues, políticos. En Europa, la salida pues, de Inglaterra de la Unión pues, Europea, y fenómenos como los Estados Unidos, un fenómeno Trump, por ejemplo, como lo estamos viendo, nos explicaría un poco esta situación. La emergencia pues, de fuerzas nacionalistas de extrema derecha, ¿no?, en el mundo, en donde ciertamente el fin de la globalización va a sacar pues, adelante a las fuerzas que ponen más énfasis en el desarrollo de las naciones o de los países o de las regiones. Entonces, a lo que estaríamos es frente a un proceso de, en lugar de expansión pues, del mercado mundial, de contracción y de atomización, pero estos procesos son muy largos, o sea, no se enviaba pues, de para otro, ¿no? Y la historia pues, económica ha mostrado la presencia pues, de todos estos periodos. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, en los años 30 en Europa, a finales del siglo de 1870 hasta 1890 en Europa, etc. O sea, Europa pues, conoció igual una fase pues, de expansión muy importante y de globalización entre 1890 y 1914, etc. O sea, son movimientos naturales o propios de una economía pues, de mercado, determinados por una serie pues, de factores internos. El más importante es, digamos, la dinámica interna de la acumulación del capital en varias esferas, y este sector, digamos, es un proceso como pues complejo, pero lo más importante es, digamos, comprender las leyes generales pues, del movimiento. Y con esto damos inicio. Bueno, entonces lo que tenemos, lo que sigue, el comportamiento de los Estados Unidos, lo que se observa es que, digamos, mantendría en el periodo actual una tasa pues, de crecimiento baja, ¿sí?
con una tasa pues después de desempleo entre el 2.5 y 10.8, una tasa pues de inflación, digamos, la inflación es el problema que menos importa en los Estados Unidos, pero digamos, yo diría que va a haber momentos pues de deflación y con tasas de interés muy bajas, digamos, que van a fluctuar entre el 0%, menos 2%, etcétera, y con un déficit muy grande con el mundo. Digamos, yo recuerdo que los Estados Unidos es el gran mercado pues, del mundo. Ellos compran, o sea, todas las naciones más fuertes exportan a los Estados Unidos. Y con una deuda pública que va a seguir, que ya llegó a su punto más alto y que se va a ir contrayendo como vamos a ir viendo. Entonces, digamos, este es el escenario pues, actual que nos arrojan los datos o los principales indicadores. Entonces, ahí lo que tenemos, digamos, es el crecimiento en el primer gráfico de la economía norteamericana. Lo que sucede son las fluctuaciones o ciclos con sus picos. Los valles son las puntas que están más abajo y las cimas son los puntos más altos. Entonces, vemos que el valle más profundo se da a raíz de la gran recesión del 2007-2009 y sigue un comportamiento errante pues, de la economía con una tasa pues, de crecimiento por abajo pues, de la media, ¿sí? Que pues, están viendo ahí. O sea, es un comportamiento bastante mediocre, ¿no? de la economía, aunque se observa, por ejemplo, en la parte pues, de abajo vemos el comportamiento de la tasa pues, de desempleo, donde digo, sus máximos históricos están que se corresponden con el periodo posterior a la gran recesión y con una tendencia hacia que caiga, pero manteniéndose estancado, digamos, en un punto. O sea, los Krugman y pues, todos los grandes economistas de los Estados Unidos lo que nos dicen es que el problema más importante de la economía norteamericana es el mercado pues, laboral, que no logra reactivarse de manera fuerte, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos una cierta explicación de por qué en los últimos 10 años o 5 años la tasa pues, de expulsión de todos los migrantes ha sido muy fuerte. O sea, ya no hay espacio, no hay una activación pues, del mercado laboral entre los Estados Unidos, y eso hace que entonces todos los que quieran ir a trabajar a los Estados Unidos pues, van a ser rechazados automáticamente, y obviamente eso se refleja en la esfera pues, de la política con posiciones extremas, ¿no? sobre los migrantes. Entonces vemos que el problema de los Estados Unidos es una economía que está en una situación no de reactivación, sino está en un estado que Somers llama de estancamiento crónico. Digamos, ese es un nuevo concepto que acaba de aparecer en el último congreso de la American Economic Association, donde Lawrence Summers, que es uno de los presidentes de la FED, anuncia esto, diciendo que los Estados Unidos para los próximos 20 años va a estar en una situación de estancamiento. Porque esto les voy a explicar lo que sigue. Bueno, esa es la tasa de deuda. Endeudamiento, vemos que es como una parábola invertida, en donde lo que tenemos es el máximo histórico es por estos años, y que la tendencia es a que vaya
vaya cayendo. Caso contrario, con el caso mexicano, que vamos a ver, la deuda pública está creciendo. ¿Sí? Ese es igual el desempleo. Vemos cómo ha ido, tiene un marco histórico y una caída del desempleo, pero no es suficiente para la activación del mercado pues exterior. Entonces, algo pues paradójico. Los Estados Unidos es una economía que ha conocido un cierto crecimiento, pero muy lento, y de las economías occidentales es la que menos problemas ha tenido si la comparamos con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con toda Europa, ¿no? Entonces vemos que a pesar de ello no logra activarse como todos los analistas hubieran esperado. Bueno, esa es la tasa de crecimiento pues de los salarios, ¿sí? La primera no lo veo bien. Entonces, lo que vemos es que hay un cierto crecimiento del poder de compra pues, de los trabajadores en los Estados Unidos. Ahora, el empleo que se está dando en los Estados Unidos es un empleo que los economistas llaman más precario, es decir, los norteamericanos van a ir ocupando las plazas que antes ocupaban los emigrantes, ¿no? Las tareas más bajas en la escala pues, de la producción. Y lo que se observa es que hay una cierta homogeneización pues, del salario, en donde los salarios digamos, del